Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Leticia Asensio, soy psicooncóloga, soy especialista en cuidados paliativos y yo laboro en el Instituto Nacional de Cancerología en el Servicio de Cuidados Paliativos y mi formación pues ha sido en trabajar con pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y ahorita específicamente en pacientes al final de vida. Y hoy les voy a presentar un tema que tiene que ver con ansiedad ante la muerte, que todos hemos experimentado en algún momento y que es interesante poderlo identificar. Entonces, vamos a iniciar y les quiero compartir que el temor ante la muerte ha sido un tema muy importante y generalizado desde hace mucho tiempo, que se ha registrado en la historia y que frecuentemente lo vemos plasmado en toda la cuestión de literatura, de prácticas, cuestiones culturales, religiosas, cuestiones estéticas como la pintura, como muchas otras cosas que finalmente nos hacen contemplar que existe un miedo ante el morir. En la siguiente imagen ustedes van a ver cómo hasta el simple hecho de tener una imagen que representa la muerte nos causa una incertidumbre importante, nos causa una situación que finalmente es una respuesta humana de cierto temor, de cierta angustia a algo que no conocemos, que es algo que no tenemos la certeza de qué significa el morirse, y todo eso pues nos va a generar una cuestión emocional que se llama ansiedad. En la siguiente diapositiva, nosotros veremos plasmado cómo desde años de mucho tiempo atrás se ha podido representar esta ansiedad que se genera alrededor de una enfermedad que está causando una limitación física, un impacto importante en nuestra persona querida o en nosotros mismos, y eso nos hace tener pues una confrontación con la muerte. Específicamente en los médicos hemos visto y en el personal de salud en general que estar en contacto con un paciente que tiene pues esta cercanía con la muerte nos confronta con nuestra propia existencia, nos confronta con nuestra propia forma de contemplar y de concebir esta cuestión de muerte. En el caso del personal de cuidados paliativos que está constantemente con este sufrimiento, con esta parte de terminalidad, impacta en nuestras actitudes e impacta en nuestras conductas que finalmente van a tener una repercusión incluso en nuestra propia concepción de la vida, de la muerte, de la espiritualidad y de todo lo que conlleva pues todo este contexto. Son aquellos médicos principalmente quienes están al frente de la atención de un paciente, quienes también van a tener estos miedos porque también se traslada a cómo puede ser su propia muerte, pero también la muerte de un ser querido, que todo eso se modifica y generamos en la parte psicológica algo que llamamos transferencias o contratransferencias, que es nosotros vemos reflejado una parte de la que se trabaja con los pacientes en nuestra propia existencia y nos genera muchos cuestionamientos. En la siguiente lámina, nosotros vamos a definir un poco lo que es esta ansiedad ante la muerte. Y se ha definido como una reacción emocional que se produce ante esa percepción que tenemos de señales de peligro o amenaza que pueden ser reales o imaginarios de nuestra propia existencia y que se desencadena a partir de ciertos estímulos que pueden ser tanto un cadáver como un cementerio, como una persona que está a punto de fallecer, que condicionan una asociación entre estos estímulos internos que nosotros tenemos. Entonces, creo que es muy importante que nosotros identifiquemos que estos estímulos externos van a provocar de forma inevitable una respuesta emocional que no va a ser agradable, que tiene que ver con esta concepción que tenemos acerca de estos términos como la muerte, el cadáver, los cementerios, etc. En la siguiente diapositiva veremos cómo la ansiedad ante la muerte está compuesta no solamente de estas ideas de muerte, sino también de respuestas emocionales y de actitudes que vamos a tener frente a este contexto. Entonces, imaginemos que estamos sumando estas ideas de muerte, estas emociones y estas actitudes en un contexto en el que vivimos día a día, como es el escenario de cuidados paliativos, que inevitablemente nos generará en diferentes niveles esta ansiedad ante la muerte. ¿A qué se debe esta ansiedad ante la muerte como lo vemos en esta diapositiva que les estoy presentando?
Este miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber qué pasa en realidad cuando uno fallece y cómo fallece. Otro miedo importante es si el morir genera alguna respuesta, si el morir genera dolor, si el morir genera bienestar. Es una incertidumbre que tampoco conocemos. Y otra parte importante es lo que va a pasar posterior a la muerte. Si hay otro lugar, si la gente querida me va a recordar, todo eso finalmente se suma y nos genera este miedo que inexplicablemente vamos a sentir. Sin embargo, quiero comentarles que el miedo a la muerte es algo muy personal. Algunos aparentemente podemos no tener miedo a esta entidad. Sin embargo, pues en el momento en que llega, podemos generar esa respuesta como algo natural y como algo normal. Y dependerá pues de muchas cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra historia si ese miedo nos rebasa o lo podemos controlar. Y nos hace pensar también en algo que inevitablemente el ser humano no genera, no analiza, y que es la conciencia de la finitud. Nosotros conscientemente todos sabemos que algún día vamos a morir. Sin embargo, no estamos preparados para contemplar cuál es el momento en el que va a llegar esa muerte. Y eso es lo que nos va a generar tomar realmente conciencia de que sí existe, realmente conciencia de que sí me voy a morir. Y todos planeamos y todos hacemos toda una serie de estrategias para poder estar en una cuestión de vida, y cuando llega esta terminalidad es cuando nos cuestionamos: yo no estaba preparado para poder fallecer. Yo quisiera tener completado toda una serie de asuntos pendientes o vivencias, y eso es lo que genera también un impacto que me provoca ansiedad. En la siguiente diapositiva quiero que ustedes vean cómo están acompañando a alguien que está en un momento difícil, que es el periodo de agonía, donde en realidad es cuando se afloran sentimientos importantes y respuestas emocionales, que puede ser justamente el miedo, porque no sabemos qué decir, no sabemos cómo actuar, no sabemos cuáles pueden ser las mejores maneras de acompañar a alguien, y también lo que está pasando con nosotros mismos. No sabemos qué decirle a la familia, no sabemos si es el mejor momento para estar presentes, o bien solo decirles que estoy pendiente de lo que puedan requerir, y yo como especialista pues mantenerme aparte. Sin embargo, también es este momento de agonía en el que nosotros vemos plasmada la dimensión social y cultural que pueden tener cada una de las familias o pacientes que nosotros atendemos, incluso la cuestión religiosa. Todo eso se va a ver volcado en estas circunstancias, ya sea que alguien acompañe a su ser querido orando o cantando o haciendo alguna cuestión de ceremonia, o bien alguna parte cultural que pueda generarse en esa comunidad. Es ahí cuando nosotros vemos plasmado esto. Y también para nosotros va a ser un cuestionamiento personal. ¿Yo qué voy a hacer o qué va a pasar conmigo? Tanto cuando alguien de mi familia fallezca como cuando yo esté en esas condiciones. En la siguiente diapositiva veremos cómo también esta cuestión que nosotros llamamos afrontamiento, que es la forma en cómo cada uno de nosotros hacemos frente a situaciones difíciles, es lo que va a determinar el nivel de ansiedad ante la muerte que podemos tener. Algunos desarrollarán estrategias positivas que pueden generar que ese miedo a la muerte se vuelva una cuestión de aprendizaje, una experiencia positiva que puede enriquecer nuestra forma de vida. Pero también podemos encontrarnos con aquellas personas que tienen un afrontamiento negativo, que no está siendo realmente adaptativo ante la nueva condición que estamos experimentando. Y eso va a provocar algunas alteraciones de tipo emocional que nosotros tenemos como especialistas en la salud mental que atender y que procurar que eso no se salga de control. En la siguiente diapositiva veremos algunos de aquellos trastornos que se pueden presentar desencadenados por esta ansiedad ante la muerte. Algunos de ellos tienen que ver ya con trastornos importantes de ansiedad y de depresión, que pueden estar generados a partir de este impacto tan difícil que es la terminalidad.
Otro trastorno muy común que nosotros identificamos es el trastorno de pánico o crisis de pánico, donde sabemos que son esos pequeños momentos entre 10 y 15 minutos donde nosotros podemos sentir realmente un cuadro importante de ansiedad, con mucha desesperación, con taquicardia, con ganas de salir corriendo, de gritar, donde realmente no podemos concentrarnos y tenemos esa angustia importante que nos provoca esta sensación de crisis. Y algo más que también podemos presentar es el trastorno de ansiedad por enfermedad, donde aquí básicamente pueden ser por dos vertientes. Una, que la propia enfermedad me genere alteraciones importantes o predisponentes de estos cuadros de ansiedad, o bien yo tenga mucho miedo de lo que implica estar enfermo y toda esta sintomatología alrededor de la enfermedad física que yo padezco. Otro trastorno más es el trastorno obsesivo compulsivo, donde yo estoy desarrollando toda una serie de obsesiones, donde quiero que se lleven las cosas de cierta manera y si no se llevan a cabo así, entonces yo genero una respuesta emocional que sale de mi control y que todo eso también puede ser debido a esta ansiedad ante la muerte. Y uno más que son las fobias que pueden ser específicas a algo muy particular. El miedo excesivo al dolor, el miedo excesivo al sufrimiento, el miedo excesivo a que pueda yo tener algún síntoma descontrolado y pueda morir mal, e incluso algún miedo a la oscuridad que también se puede desarrollar, algún miedo a quedarme solo, también es una fobia importante que se da en este panorama y es importante por ello detectarlo a tiempo y poder tener la intervención especializada para poder tener este mejor control y no tener pues una parte impactante de este concepto alrededor de la muerte. En la siguiente diapositiva quiero presentarles un estudio que nosotros realizamos en el cual se evaluó justamente a través de una escala que se llama Ansiedad ante la muerte de Templer, algunos profesionales de la salud de todo un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos oncológicos. Y lo que vimos aquí es que esta escala, que conlleva 3 escalas, 3 subescalas, el miedo a la muerte, el miedo a la agonía o a la enfermedad, el miedo a que la vida llegue a su fin, salieron niveles bajos. ¿Esto a qué se debe? Cuando uno esperaría que el equipo de salud tuviera niveles altos. Sin embargo, encontramos factores protectores y eso es importante que nosotros lo podamos comentar con ustedes. Existe una correlación importante entre el grado de estudios, es decir, aquellos que tienen mayor preparación profesional disminuye su nivel de ansiedad ante la muerte, pero también aquellas personas que ya llevan mayor cantidad de años de experiencia clínica al frente en la atención de pacientes con estas características, sobre todo cuestiones oncológicas y de cuidados paliativos, y eso también disminuye la ansiedad ante la muerte. Entonces, en eso contemplaríamos que la gente que tiene a lo mejor menor nivel de preparación en este ámbito de la salud y tiene apenas de haber iniciado poco tiempo en la atención de pacientes, puede desarrollar niveles altos de ansiedad ante la muerte y será una entidad que nosotros debemos trabajar con ellos. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles algunos de estos resultados que creo que es importante que podamos comentar. Los profesionales de la salud, cuando estamos trabajando esta cuestión de muerte, lo viven en la mayoría de los casos como un fracaso profesional. Cuando un paciente fallece, entonces es algo que no resultó ser positivo para ellos y se cuestionan qué más pudieron haber hecho. Algunos de los factores que pueden determinar que alguien pueda desarrollar esta ansiedad ante la muerte es el temor a la muerte de forma personal, no solo de forma profesional. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos de forma más íntima qué relación tenemos con este concepto de la muerte y cómo lo hemos vivido. También un factor importante es que el paciente muera con dolor. Eso puede impactar muchísimo en la concepción que tiene el profesional de la salud que no pudo dar un buen control de síntomas. También la relación con el paciente. Recordemos
que tenemos diversa cantidad de pacientes y con algunos hacemos un nivel de empatía mayor que con algunos otros. Entonces, aquellos que tenemos mayor cercanía, con los que tenemos una convivencia distinta y generamos incluso un nivel de afecto, el impacto de ese fallecimiento va a ser mucho mayor. También aquellos pacientes que han estado con nosotros más tiempo en el hospital o más tiempo a cargo de nuestro cuidado como especialistas, también va a ser de mayor impacto en esta condición. También las causas de la muerte. No es lo mismo ver a alguien que a lo mejor murió en una sedación muy tranquila, en un sueño muy profundo, a un paciente que murió desangrado, que murió con un descontrol importante de síntomas, o bien que murió solo porque ningún familiar estaba presente, o bien en alguna condición finalmente que nos puede impactar tanto en la parte emocional como en la parte de vivencia física, de cómo fue la muerte. Todo eso también puede incrementar nuestra ansiedad ante la muerte. Y algo más que a veces no analizamos y son las propias experiencias que tenemos nosotros como personas ante esta situación de la muerte. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia con nuestros amigos, con nuestros familiares, con todo aquel contexto y cómo hemos aprendido de forma automática esta vivencia con la muerte? Si lo hemos vivido incluso en familia como algo natural, o bien lo hemos vivido como una tragedia muy grande dentro de nuestro contexto familiar, cultural y social. Eso también va a determinar la respuesta que yo tenga ante esta ansiedad ante la muerte. En la siguiente diapositiva veremos que el personal en general de salud requiere una capacitación importante acerca de los temas de muerte que no es muy común que se dé. Sin embargo, algunas de las temáticas que pudieran ser de ayuda en este contexto es abordar justamente los temas que tienen que ver con final de vida. Todo aquello que me pueda permitir entender y conceptualizar de una manera distinta esta cuestión de muerte, también desde la cuestión cultural. Cómo se vive en nuestros países, qué ceremonias se pueden realizar, qué actos finalmente se pueden llevar a la práctica e incluso los rituales que pueden favorecer mucho toda esta cuestión alrededor de una dinámica de vida y de muerte. También es importante que identifiquemos, y esto es una capacitación importante, el poder saber qué estilos o estrategias de afrontamiento desarrollamos cada uno de nosotros ante estas situaciones de cuidado. Ya sea que puedo ser muy buen médico, muy buen psicólogo, muy buen nutriólogo, pero en el momento en que yo veo a alguien que está muriendo, prefiero no acercarme a esa persona y eso diría que tengo una estrategia de tipo evitativo. Sin embargo, pues bueno, mi atención será un poco más distante y más fría en cuanto a brindar mi soporte solamente profesional, pero no la parte humana. Sin embargo, nadie nos enseña a desarrollar o a modificar estas estrategias y por eso es un punto importante de capacitación. También es importante ver cómo reflexionamos y cómo introyectamos estas cuestiones de los valores, de las creencias y de las experiencias que uno mismo ha tenido frente a la muerte. ¿Por qué? Porque eso a veces nos permite también hacer empatía con los familiares o con el propio paciente. Desde acercarnos y poder acompañar simplemente con una oración o con algún canto o con alguna cuestión que de forma personal hemos podido practicar y que nos puede favorecer. Y contemplar también que hay algunas condiciones en la parte social que también debemos tomar en cuenta. Hay muchas personas que realizan cierto tipo de ceremonias alrededor de la terminalidad y es muy respetable. Sin embargo, es importante también abrir nuestro panorama y conocer cómo en diferentes culturas, en diferentes etnias, en diferentes conceptos alrededor de la parte social y comunitaria manejan esta cuestión de la muerte y empaparnos, que creo que eso también puede ayudar muchísimo a desarrollar estas estrategias y amortiguar la cuestión de la ansiedad ante la muerte. Vamos a la siguiente lámina que tenemos frente a ustedes y este es otro estudio que hemos realizado, que es un programa educativo sobre muerte y cuidados paliativos y medimos también ansiedad ante la muerte.
Y algo muy interesante que nosotros encontramos es que desarrollar programas como estos, donde el personal de salud tenga una preparación extra alrededor de la muerte y los cuidados paliativos, disminuye el miedo a la muerte y disminuye el miedo a la agonía. Sin embargo, algo muy importante que nosotros identificamos y que quisiera compartirles es que se presentó el miedo a que la vida llegue a su fin. Esto probablemente porque se tuvieron que hacer en este programa actividades prácticas, actividades vivenciales acerca de la terminalidad. Y entonces, pues finalmente acercar al personal de salud a una vivencia real de terminalidad de su propia existencia o de sus seres queridos es una confrontación importante que les hizo pensar que realmente la vida puede llegar a su fin, no solamente la de sus pacientes, sino de ellos como personas, como seres humanos y la de un ser querido cercanos a ellos. Entonces creo que es muy importante darnos cuenta que al estar cerca de estos programas y vivenciar la cuestión de muerte, también nos hace pues generar esta respuesta emocional de forma significativa. Algunos tratamientos, como les presento en la lámina que sigue, que podemos nosotros utilizar o recurrir, son tratamientos que nos ayudan justamente a reducir esta ansiedad ante la muerte y los más significativos han sido la terapia cognitivo-conductual por ser una terapia breve, por ser una terapia muy enfocada al aquí y el ahora y tratar realmente de desarrollar con ciertas estrategias y tareas esta modificación de pensamientos, de conductas y de emociones. También la terapia centrada en el significado, donde aprendemos realmente a poder trabajar con el significado real que implica la vida y la muerte en cada uno de nosotros. Y otro más, que es la terapia de dignidad, que es una terapia de tercera generación, donde trabajamos mucho la cuestión de la trascendencia y toda esta cuestión del legado, donde principalmente buscamos qué va a quedar de mí o qué puedo dejar de mí una vez que yo fallezca. Estas son las terapias que más han resultado ser eficaces en la cuestión de la ansiedad. Sin embargo, se ha desarrollado también un tratamiento que tiene que ver con la pedagogía de la muerte. Eso significa educar a los propios profesionales de la salud acerca de este término de la muerte y el contexto del morir. Como les explicaba, desarrollar este tipo de programas puede favorecer mucho a que el equipo, principalmente de cuidados paliativos, pueda realmente estar trabajando este concepto y esta dualidad de esta cosmología personal que uno puede desarrollar de la vida y de la muerte. Y bueno, en esta última diapositiva quiero solamente comentarles una reflexión que hace Elizabeth Kubler-Ross y dice que solo cuando sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la Tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, entonces comenzaremos a vivir cada día al máximo como si fuera el único que tenemos. Entonces, esta reflexión realmente nos permite considerar que hacer este análisis sobre la cuestión de la terminalidad y de la muerte nos puede permitir enriquecer nuestro día a día y darle un contexto diferente a nuestra forma de vivir. Y bueno, yo termino solamente agradeciéndoles a ustedes esta atención y que me hayan permitido compartir este tema interesante de ansiedad ante la muerte. Muchas gracias.